Muchas gracias, Fernando, por aceptar. No, hombre, para mí es un honor. Oye, ¿le avisaste a Aldo? No, ¿Por qué no no? andan a estas alturas, andan con los baños Está la están transmisión. como practicando eso de ser papá, ¿en qué consisten? Pues sí. Están abrumados todavía, pero están felices, ¿eh? Los veo a los dos, muy contentos. Y el bebé está precioso. Ya Oye, iniciamos. ¿se ve bien la imagen y eso? Sí, ¿no? Fernando, ya comenzamos, ya Cuando, comenzamos. cuando Buenas quieran. tardes, buenas tardes. Soy la doctora María Enriqueta Baridón Murguía, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Antes que nada, deseo que todos los que nos estén escuchando estén sanos, saludables, a todo el personal de salud que esté cuidándose, higienizándose la mano adecuadamente y sobre todo que tenga el equipo de protección personal. Queremos señalar que nos pueden contactar y que nosotros podríamos ayudarlos en lo que necesiten. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy buena, muy importante, y el doctor Samuel Ponce de León, quien es fundador de la asociación, va a presentar al doctor Fernando Tudela. Doctor Ponce de León, por favor. Muchas gracias, doctora Baridón. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy es difícil distinguir los días de la semana en medio del encierro desde hace ya varias semanas. Podría ser cualquier día, pero precisamente hoy tenemos el gusto de recibir a el doctor Fernando Tudela Abad, quien pues ciertamente me da muchísimo gusto poder presentarlo. Es un extraordinario académico, funcionario, quien él nació en España, es mexicano desde hace ya mucho tiempo y realizó estudios diversos, estudió matemáticas, estudió arquitectura, es doctor en arquitectura y además es un estudioso de las ciencias ambientales. Hizo una especialidad en ciencias ambientales también. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado múltiples actividades académicas y en el servicio público también. No me voy a detener en los detalles de esto, pero es un currículum realmente muy extenso y muy destacado. Fue subsecretario de era Semarnat entonces, ya no me acuerdo, ahorita nos va a decir él, pero era la secretaría que se ocupaba del medio ambiente, junto con la secretaria Julia Carabias, en el sexenio del presidente Cedillo. En ese momento realmente tuvieron una gran gestión, desarrollaron muchas de las políticas que permiten hoy mantener un cuidado del ambiente en nuestro país de la mejor manera posible. Y termino diciendo que sus áreas de interés básicamente son las políticas públicas en el medio ambiente, con énfasis en cambio climático y negociaciones multilaterales. Ha sido consultor de múltiples agencias internacionales y ha recibido también numerosas distinciones, donde destaca la del gobierno de Tabasco, el Premio Estatal de Ecología, de la Universidad Autónoma Metropolitana, también a investigación, de la Universidad de Sevilla en España y del Ministerio de Educación en España. De esta manera que tenemos a un académico del más alto nivel y ciertamente un experto en cambio climático. Es una gran oportunidad poder compartir con él hoy esta conferencia. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Samuel, por la presentación. Eh, yo quiero empezar por extenderles un saludo a todos ustedes, pues muy afectuoso y sobre todo muy agradecido por el trabajo que están haciendo en estos terribles días donde se están, pues, literalmente jugando la vida eh, por beneficio de todos nosotros. No hay cómo agradecerles todo lo que están haciendo. Sin más, voy a empezar con la presentación, a ver si puedo aquí compartir la pantalla.
Ajá. Sí, aquí estoy. Voy a hablar de crisis globales, más allá de la pandemia, con énfasis en cambio climático y su relación con la pandemia actual, pero haciendo referencia a otras crisis globales que, en mi opinión, están interconectadas. Hay desde luego en la actualidad una crisis sanitaria, que es la que les ocupa todo el tiempo a ustedes. También se está desarrollando una crisis económica, incluso con dimensiones sociopolíticas, que pinta terrible también. Hay una crisis ambiental antigua, una crisis de ecosistemas. Desde luego está la crisis del cambio climático y todo ello se sintetiza en podríamos llamar una crisis civilizatoria. Estamos en una encrucijada civilizatoria complicada, de la cual depende desde luego el destino de la humanidad en este siglo. Bueno, entonces voy a hacer referencia a la pandemia, desde luego al cambio climático, pero en relación con el deterioro de la biodiversidad y en un marco de una desigualdad creciente con una involución social. La desigualdad es antigua y se ha ido incrementando en años recientes en casi todo el mundo. Ese aspecto de inequidad creo que hay que tenerlo en cuenta y sus implicaciones éticas son indispensables también para su actividad. Desde mi punto de vista son crisis interrelacionadas, desencadenadas por intervenciones humanas múltiples, con una causalidad estructural, sistémica, es decir, multifactorial, que pone en riesgo el modelo de desarrollo dominante no solo en nuestro país, sino yo diría en casi todos en el mundo. Superar estas crisis tiene que ver con poner en marcha medidas relacionadas entre sí, que sumadas todas ellas van a equivaler a una nueva revolución industrial. Esta intervención tendrá que orientarse por definir problemas y por comprender en forma interdisciplinaria la complejidad socioambiental a la cual nos estamos enfrentando. Voy a hacer muy rápido una referencia a la relación pandemias-biodiversidad. No les voy a explicar por dónde la importancia que tiene la zoonosis, las enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos, aunque también hay algunas en sentido contrario. Ustedes lo conocen muy bien, pero el público en general primero no sabe lo que es, y segundo ignora la importancia, cree que es una curiosidad médica o biológica, y no, y realmente 3/4 partes aproximadamente de las enfermedades nuevas, emergentes, y aquí menciono algunas, sobre todo virales, el HIV, o sea, el SIDA, el dengue, ébola, el SARS, la enfermedad respiratoria del Oriente Medio, el Zika, la enfermedad del Nilo Occidental, la de Junín, que tampoco es muy conocida a nivel pues, del público no especializado, pero es la fiebre hemorrágica argentina con mortalidades que pueden alcanzar al 30% de las víctimas. Todas ellas son zoonóticas, es decir, surgen en interacción con animales silvestres. De la transformación humana de los ecosistemas, pues mencionaré desde luego los procesos reconocidos, la deforestación, degradación de hábitats, la fragmentación, la intensificación y especialización agrícola, el comercio ilegal de especies y desde luego el cambio climático que incide igualmente sobre todos los ecosistemas.
Estas transformaciones humanas que no tienen precedente se han intensificado en los últimos, yo diría en los últimos 50 años, aunque podemos hablar de los últimos 3 siglos si quieren. Intensifican esos contactos y esos intercambios entre la especie humana y la vida silvestre. Diría uno, bueno, pues vamos a ir eliminando animalitos zoonóticos, ¿no? Y tendríamos que empezar por los mosquitos y los ratones. Esto es una tontería, porque el conjunto de los seres vivientes es lo que da viabilidad a nuestra vida en este planeta. Si empezamos a eliminar por los efectos negativos una serie de especies, nos encontramos con que la especie humana tampoco sería viable. Y los servicios ecosistémicos también tienden a minusvalorarse, porque no se entiende la importancia que tienen los ecosistemas. Nosotros vivimos en ecosistemas, aunque los urbanitas, a veces se nos olvidan. Para nosotros los ecosistemas son el parque más cercano, pero el conjunto de los servicios ecosistémicos, de provisión, de regulación, culturales, etcétera, pueden representar, según la OCDE, hasta 140 billones, o sea, millones de millones de dólares por año. Es decir, vez y media el PIB mundial. Este no es una condena, es decir, la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad limitaría el riesgo de transferencias zoonóticas. Tenemos que aprender a convivir con el resto de las especies. Sin el conjunto de las especies, sin el conjunto de la biota, no seríamos viables como especie en este planeta. Pero tampoco hemos aprendido a manejarlo, porque finalmente somos una especie pues recién llegada en el planeta. Es decir, tenemos de aparición como Homo mal llamado sapiens, aproximadamente pues, entre 200 300 mil años. Y la capacidad de transformación impresionante, lo que después llamaríamos el antropoceno, pues en realidad es una intensificación de hace pues, un siglo. Voy a ir muy rápido porque sobre este aspecto de la pandemia y la biodiversidad me referiré nada más el que tenga interés a una conferencia muy reciente del lunes 20 de abril en el Colegio Nacional sobre Biodiversidad y Salud Humana. Yo creo que no tiene desperdicio, es una conferencia que está accesible por internet, en YouTube, y voy a hacer muy breve referencia a solo 2 aspectos. Uno es lo más visible de la transformación humana, que lo que está aquí en verde en este mapamundi son los bosques que estaban intactos como ecosistemas hace 8.000 años, 8 milenios. Nada más vean ustedes la comparación, porque lo que les voy a pasar es lo que queda de este verde inicial, de antes del despegue del proceso civilizatorio humano. Lo que queda ahora es esto. Este es el verde que queda. Un poco en los bosques boreales, casi es muy poquito lo que vemos en México, prácticamente selva lacandona, algunas cuestiones allí en el sureste, desde luego el Amazonas ya muy fragmentado, en el sur del Sahel bien poquito y por el Pacífico también bien poquito. Este striptease del planeta, de los bosques del planeta, es el resultado de intervenciones humanas mal planteadas y con un costo ambiental, ecológico, social
y de salud humana impresionante. El doctor Sarukhan hacía referencia a los estudios que la comunidad de la UNAM había desarrollado desde los años 60 del siglo pasado. En los Tuxtlas, en Veracruz, hay una estación biológica y se viene estudiando la comunidad de mamíferos herbívoros desde hace todo este tiempo. Lo que está tachado aquí, los animalitos que aparecen representados ahí es lo que había cuando empezaron los trabajos en los Tuxtlas. Lo que está tachado es lo que ya no se puede encontrar. Y lo que queda es predominantemente una fauna de roedores, lo que llaman la rodentización de la fauna silvestre, con lo cual se incrementan contactos con vectores. Este no es solo un efecto mexicano, tropical, sino que se da prácticamente en muchísimos contextos mundiales, geográficos mundiales. Esa rodentización es una de las causas por las cuales las pandemias aparecen ahora con mayor intensidad y frecuencia. Me refería antes al antropoceno, que es el periodo actual, que es cuando las actividades humanas están logrando transformar los sistemas naturales de una forma que es equivalente a un proceso geológico. Y hay puntos en la historia que son decisivos. Desde luego la revolución neolítica, la aparición de la agricultura hace 10.000 años, el encontronazo de los dos mundos, el descubrimiento mutuo de otro mundo, o la primera globalización, la revolución industrial a partir del siglo XVIII y lo que actualmente vemos como una aceleración global de la producción y el consumo con un impacto exponencial de los indicadores a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Miren, no voy a hacer una memoria histórica completa, pero aquí tienen los desplazamientos humanos de los últimos 100.000 años, con el surgimiento de la humanidad en África, y luego cómo se ha ido moviendo. Cada numerito de estos son miles de años antes de nuestra era, y cómo los primeros cruces por el estrecho de Bering pudieron tener lugar ya hace 23.000 años. Pensando en pandemias, bueno, un simple recordatorio, la peste bubónica o la peste negra se llevó a 1/3 de la población europea del siglo XIV. Aquí lo que tienen, por ejemplo, es esta pulga que muy a lo Jurassic Park quedó atrapada en ámbar hace, el doctor Sarukhan menciona como 20 millones de años. Pero en esa pulga de hace 20 millones de años aparecía ya la Yersinia pestis, que es la bacteria de la peste bubónica o la peste negra, que aparece aquí representada. Es decir, mucho antes de que el hombre empezara una evolución propia o existiera siquiera en el planeta, ya había zoonosis potenciales, ¿no? Especies hospederas de patógenos. Tienen el cruce de Beringia, cuando todavía había un nexo entre Asia y América por glaciares. Una megafauna mexicana que ya no existe. Todo esto existió alguna vez en América y por razones muy diversas, entre ellas desde luego la caza desordenada, desapareció a partir de hace 10.000 años para acá. La transformación ha sido radical. Ahí verán ustedes, por ejemplo, un caballito americano que
que luego desaparece en América y lo introducen los conquistadores después. Miren, no voy a detenerme mucho en esto, porque, pero me ha llamado siempre mucho la atención lo reciente que es la conciencia de la catástrofe bacteriológica que significó el contacto entre nativos y europeos hace 500 años. Frente a una realidad bélica, política, hay una guerra bacteriológica de escala global que a los historiadores les ha llevado mucho tiempo entender. Lo que Manuel Orrala-Dury, que aparece ahí como historiador, es un historiador todavía vivo, llamaba la unificación microbiana del mundo. Cómo la masa de factores patógenos euroasiático entra en contacto con un continente cuyos habitantes eran bastante nuevecitos, habían pasado por un filtro muy frío en Alaska y simplemente no tenían inmunidad. Entonces, tienen el Códice Florentino, el despegue de la viruela en Tenochtitlan, como una gráfica, habría muchísimas de estas, cómo bajó la población autóctona en la Mixteca, en México, 700,000 prácticamente en el siglo XVII a nada, 50,000, ¿no? Lo que se llama las epidemias de territorio virgen. Es cuando un patógeno entra en contacto con una gran población sin defensas, sin anticuerpos. Mencionaba ahí que esto ha sido pues persistente como problema. Mencionaba solo el caso del sarampión, que se lleva por delante 1/3 de la población de las Islas Fiji en 1875, cuando el rey de las Islas Fiji se desplaza a Sydney para tratar de ser súbdito británico, regresa a las Islas Fiji a explicar sus negociaciones con el virus, con el sarampión. Y ahí en ese contexto se echa por delante 1/3 de la población de las islas. Para sorpresa de los médicos británicos, que pensaban que es una población, no entendían bien la parte epidemiológica del asunto y pensaban que eran muy débiles, como pensaban también los conquistadores. No entendían por qué esa matazón que no tenía ningún parangón con las técnicas militares. Es decir, la conquista americana fue la mayor guerra bacteriológica de la historia. Cambia toda la historia reciente del poblamiento americano. Se empieza a hablar de poblaciones pre-contacto hasta de 100 millones de gentes con altas densidades de población. Lo que encontramos ahora, selvas vírgenes, eran en realidad selvas abandonadas por una epidemia, un conjunto de epidemias, porque son varias enfermedades, ¿no? Con una catástrofe sanitaria que en muchos contextos se llevaba por delante a 95% de la población, con la consecuencia de una migración forzada africana de esclavos, que muy poca gente entiende que desde el contacto hasta bien entrado el siglo XIX triplicaba la migración europea. Bueno, el siguiente paso que daría aquí en este simple recordatorio, la famosa gripe española, que ni era gripe ni era española, de 1918. Ahí los números, lo más frecuente que encontrarán ustedes es 50 millones de fallecimientos, pero algunos hablan hasta de 100.
sí, estamos hablando de entre 2 y 5% de la población mundial. Las conclusiones de Bill Gates, que lee el libro de Barry hace pocas semanas, dice que, bueno, hay conclusiones de la pandemia, lo que llamaba Crosby la pandemia olvidada. En realidad todas las pandemias acaban siendo olvidadas muy pronto, demasiado pronto. Parece que perdemos la conciencia, pasamos página y a otra cosa. Entonces, la importancia que tienen los efectos de liderazgo para modular la severidad de las pandemias, la inutilidad de dorar la píldora, llamémosle, ¿no? Dando mensajes edulcorados para no asustar, la importancia de la filantropía, yo diría también de la solidaridad social en general, y que, bueno, pues no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas, pero también es cierto que estamos mucho mejor preparados ahora que nunca en la historia de la humanidad. Preparados desde luego desde el punto de vista de la ciencia médica, preparados ustedes. Lo que me temo es que la preparación político-administrativa no está al nivel del avance de la medicina. Hay muchas cuestiones pendientes, no sabemos muchas cosas del COVID-19 o el SARS-CoV-2, el virus, pero sabemos mucho más que lo que parece que saben los administrativos que tienen en sus manos y los políticos que tienen en sus manos la orientación de la política pública. Me voy a ir muy rápido en esto porque ahora sí me quiero centrar en lo que es cambio climático. Es un telón de fondo para todo esto de lo que estamos hablando. Cómo el CO2, el dióxido de carbono, está evolucionando en años próximos. Como ven, sube y sube y sube con la estacionalidad marcada por la predominancia de la vegetación en el hemisferio norte. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, esto se mide desde el año 58 en el Observatorio de Mauna Loa, ahora en muchos otros lugares también. Y pues una concentración que tradicionalmente podía estar en 280 partes por millón, pues ahora ya estamos llegando a 400 y pico. De 414 ahora en marzo pasado, ¿no? Partes por millón. Marco aquí también los arreglos multilaterales, los tratados que hemos negociado con muchísima dificultad y que están en vigor ahora. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, que ahora está un poco olvidado, y el Acuerdo de París de 2015, que entró en vigor en el 2016. Todos ellos tienen una sola finalidad, un solo objetivo, es ahora sí que aplanar esta curva, para decirlo en términos de la pandemia, lograr que se estabilicen las concentraciones. Alguien le tiene que decir a la atmósfera que estos acuerdos y tratados existen, porque como ven, le han hecho lo que el viento a Juárez. La concentración sigue, sube y sube y sube. Y esto es reciente, esto es este mismo año. Revisé las gráficas estas hace muy poquito. La temperatura, pues ninguna duda, sigue subiendo. Estas son fuentes de la NASA. Puede haber fluctuaciones, pero lo que vemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad es un ascenso. Ya vamos por 1 grado centígrado superior a un promedio de los años 50 a 1980 del siglo pasado. Tomando ese como punto cero, nos hemos ya despegado de eso. Y el nivel del mar, pues lo mismo, sube y sube. No hay, y esto además va a seguir
hagamos lo que hagamos ahora. Esta es una de las tendencias más estables del cambio climático. El conocimiento, bueno, sabemos que el cambio climático en términos de clima pues altera el régimen de temperaturas, precipitación, el aumento del nivel del mar, ya lo vimos, y tiene un montón de impactos sobre pues, aspectos humanos, ¿no? Me voy solamente a referir a los impactos en la salud. Hay un conjunto de estudios muy abundantes ya sobre la relación cambio climático y salud humana. Yo trabajé hace muchos años en algún estudio para la OPS financiado por Canadá sobre estos aspectos en América Latina. Lo conocemos bastante bien, pero desde luego hay impactos en todos los demás órdenes, en la agricultura, en los recursos hídricos, forestales, las zonas costeras, las especies, etc. No voy a detener en esto. Hay una base científica muy sólida, gracias sobre todo al IPCC, que es el órgano científico que asesora todo el proceso multilateral. Hace reportes de evaluación periódicos. El próximo tocará en el 2021 con un reporte de síntesis en el 2022. No me detengo en ello, pero lo que sí está muy claro es que las tendencias actuales nos pondrían en la gráfica esta de barras de la izquierda directamente en el rojo, es decir, con grandes afectaciones a ecosistemas, fenómenos hidrometeorológicos extremos, etcétera, etcétera. Hay un reporte particular que salió hace poquito, en el 2018, sobre las implicaciones de adoptar un límite de incremento de temperaturas promedio de 1,5 grados centígrados. Parece insignificante, pero bueno, pues ustedes sabrán mejor que yo que cuando estamos hablando de estos promedios planetarios es como hablar de que la temperatura del cuerpo humano pase de 37 a 38,5. Por supuesto que se nota, ¿no? Y si llega a 39 y 40, aguas. Pero enfatiza que vale mucho la pena pensar en reducir los 2 grados de límite a los que se había llegado antes de París y en París a lo que también menciona el Acuerdo de París de 1,5 grados. Exige desde luego una heroicidad de transformaciones y cambios, pero según el reporte del IPCC vale mucho la pena. Hay otros estudios sobre lo que implica para los ecosistemas terrestres, los océanos, los ecosistemas helados, la criosfera. El proyecto global de carbono año con año hace un seguimiento concreto de qué pasa con el CO2, el budget, ¿no? de carbono del planeta. Lo publica justo antes o al arrancar las conferencias de las partes. En relación con la medición de lo que medimos como emitido y de lo que deberíamos de emitir, si realmente nos tomáramos en serio el Acuerdo de París, es lo que da origen también a un reporte que la instancia ambiental de la ONU publica año con año. Es la brecha de emisiones, en este caso la última es de 2019. Hay una brecha enorme. Lo que tenemos aquí abajo en esta gráfica es lo que debería de ocurrir como tendencias si pudiéramos adoptar los 2 grados o 1,5 grados, y lo que en realidad está ocurriendo y lo que ocurre con los escenarios de políticas actuales. La brecha está medida, es bastante impresionante. Lo que estamos haciendo es
tardío e insuficiente. Y si nosotros, en vez de medir lo que emitimos, medimos lo que estamos planeando producir, pues esta brecha, que es objeto de otro reporte, en el cual estoy involucrado, la brecha de producción de combustibles fósiles, pues se agranda, sobre todo se agranda, como ven aquí, en el caso de algunos combustibles fósiles, como puede ser el caso del carbón. Estamos planeando todavía utilizar carbón de una forma que nos saca por completo de la jugada del Acuerdo de París, pero esto también se podría decir del petróleo y del gas. El cambio climático no tiene solución si seguimos extrayendo y utilizando combustibles fósiles como lo estamos haciendo. Hay que hacer una gestión de la demanda con impuestos al carbono, que por cierto ahora empieza a hablarse de ello en el contexto de la salida de la pandemia, el desplome de precios del petróleo y en menor medida del gas. Para algunos analistas, y entre ellos incluyo al expresidente mexicano Zedillo, dicen que ahora es cuando hay que poner impuestos al carbono que realmente sean eficaces. También un comercio de bonos de emisión, que existen en el papel en México, en la ley, pero que prácticamente son irrelevantes en la práctica. Y hablar ya de la eliminación de subsidios, la restricción de inversiones, hay que desinvertir en combustibles fósiles, algo que parece un anatema en México, pero pues no hay más remedio. Y empezar a hablar de moratorias, porque si esperamos a que se acaben los combustibles fósiles, no nos lo vamos a acabar. Es decir, hay muchísimos más combustibles fósiles de los que aguantaría la atmósfera en términos de su combustión. El costo social del carbono es algo que tenemos que tener en cuenta, es la medida en dólares del daño a largo plazo por la emisión de cada tonelada. Es algo de CO2 en un año específico, ¿no? Esto es algo que medían la EPA en Estados Unidos con apoyo de las academias de ciencia, incluyendo la Academia de Ciencias de Medicina, Ciencias Médicas, y que la administración Trump canceló. La negociación multilateral. Bueno, los acuerdos de París. Aquí los más antiguos recordarán a la derecha un mandatario mexicano, pero era la mayor concentración de jefes de Estado de la historia aprobando el Acuerdo de París. Un Acuerdo de París que fue ratificado por el Senado de México en la sesión de septiembre de 2016, y un acuerdo ambicioso en términos de la temática que aborda, no tanto ambicioso en términos de la mitigación comprometida, porque finalmente cada país puso en el papel lo que se le ocurrió como ofrecimiento de compromiso, pero lo que está ocurriendo ahora es que muchos no están cumpliendo. Algunos, concretamente Estados Unidos, plantearon su salida, y en otros contextos, yo diría, desgraciadamente también en nuestro país, pues está simplemente olvidado. Se hablaba de los 2 grados, del punto 1.5, pero miren, hay una cosa aquí interesante que se maneja ya desde los cálculos y los análisis del IPCC. 2/3 de las reservas globales de combustibles fósiles tienen que permanecer enterradas. Aquí se plantea también extracción con captura de carbono, pero eso todavía ni es viable ni es económicamente sostenible. Solo para tener la mitad de probabilidades de respetar
el límite de los 2 grados. Es decir, pensar que podemos extraer las reservas para, en última instancia, quemarlas nosotros o los compradores, es ilusorio. Como les decía antes, la atmósfera no tiene ya capacidad para absorber más nuestras emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles. Y lo que tenemos que hacer pues, es una hombrada, ¿no? Aquí es a la izquierda la trayectoria de emisiones hasta ahora, y en azul lo que tendría que ocurrir si el Acuerdo de París fuera respetado. Nos toca ser la generación de ese quiebre, y ese quiebre es una revolución industrial nueva, es un cambio civilizatorio, es una transformación que, bueno, si ustedes piensan en las transformaciones actuales de la pandemia y del COVID, palidece en relación con lo que se necesita hacer para mantener bajo control un aspecto tan amenazante como puede ser el cambio climático. El presidente Trump anuncia la salida del Acuerdo de París, efectiva el 4 de noviembre, pero bueno, pues esto es un día después de las elecciones, veremos qué pasa por ahí. Y una reacción nacional, aquí la tendrán, espero que pueda hacerles llegar esta presentación de alguna forma a los interesados. Hay un montón de reacciones a nivel de empresas, a nivel de gobiernos estatales, gobiernos locales, alcaldes, etcétera, que dicen, bueno, pues esto será la política de Trump, nosotros seguimos manteniendo el Acuerdo de París. Los objetivos de desarrollo sostenible que se negociaron también en el 2015, que en realidad para mí debería de ser la estructura de los planes de desarrollo. Desgraciadamente el Plan Nacional de Desarrollo de muchos países, incluyendo el nuestro, ignoran todo este compromiso, que son como 17 grandes objetivos, cada uno de ellos con un montón de metas específicas. Pero lo que quisiera yo plantear aquí es que esta acción por el clima que aparece como el objetivo 13, en realidad está relacionada con muchos otros. Lo que tienen aquí estrellita amarilla son otros objetivos que están relacionados muy directamente con la acción climática. Los objetivos de desarrollo sostenible sabemos ahora que no se pueden concebir y rastrear uno por uno en forma aislada. Son las relaciones entre ellos lo que pueden determinar un cambio en el modelo de desarrollo que nosotros podemos impulsar. La más reciente de las COP, de las conferencias de las partes, la de Madrid, bueno, pues un absoluto éxito desde el punto de vista de la logística y un relativo fracaso, me salto en el detalle, de contenidos. Prácticamente hubo que remitir todo a la siguiente COP, que iba a ser en noviembre y que ahora, por razón de pandemia, pues se pasa al año próximo y todavía no se ha determinado la fecha. Por cierto, la Feria de Madrid, espléndidamente transformada en lugar de reunión para la COP, acaba de clausurarse como hospital, pero fue un hospital para el COVID. Y la futura sede escocesa del año, iba a ser de este año, pero será el año próximo, igual, también tuvo que transformarse en hospital. Bueno, para ir cerrando ya, miren, voy a hacer algunas referencias específicas a la relación pandemia y cambio climático en particular, pero se nos está cayendo la idea de que las crisis tienen una causa sanitaria, una causa económica. Mencionaba aquí el caso que estaba leyendo hace poco de
si Franz Schubert, el músico, muere por tifoidea, pues sí, muere por tifoidea, así aparece en su acta de defunción, pero el pobre tenía sífilis. Estaba, el tratamiento de la época de la sífilis era a base de mercurio, que lo destrozó, yo no sé si más que la sífilis. Sufría de bipolaridades, ciclotimias, aislamientos. Es decir, hay un montón de cosas que no son solo, llamémosle, factores agravantes de las muertes por una pandemia, o la muerte en este caso por una enfermedad, sino que se articulan como un conjunto que hay que entender en forma de causalidad sistémica. Bueno, aquí tienen el último corte que logré de cómo estamos en la pandemia COVID-19, con puntos rojos donde hay mayor concentración de casos. Fíjense bien en la distribución geográfica de estos casos, porque la siguiente que les voy a pasar es la densidad de tráfico aéreo mundial. Observen ustedes casi el calco, ¿no? de la distribución geográfica. Por un lado, pandemia, por otro lado, tráfico aéreo. Es decir, este virus, SARS-CoV-2, va sobre patas humanas metidas en aviones, sobre todo. Y esto es lo que ha hecho una difusión tan rápida que era inimaginable hace pocas décadas, ¿no? Bueno, sabemos qué pasa en las ciudades, logramos fotos inéditas de la escalinata de España en Roma sin un solo turista perdido por ahí, los hundimientos del mercado bursátil, el precio del petróleo que en un determinado momento llega a ser negativo por razón de incapacidad de la infraestructura de almacenamiento frente a una demanda hundida. Que por cierto, el que tenga interés en los aspectos socioeconómicos de la pandemia actual, tendrá que ver con mucho interés la conferencia que acaba de dictar hace muy poquitos días, también en el Colegio Nacional, Enrique Provencio, un buen amigo mío. Es una espléndida presentación sobre todos los aspectos sociales y económicos, incluyendo los aspectos de inequidad, de injusticia de la situación actual. Lo que estamos haciendo ahora de este intercambio a distancia, es en realidad un trabajo a distancia, lo pueden hacer el 60% de los del decil 10, pero si bajamos al primer decil, el trabajo a distancia prácticamente se anula, no hay posibilidad, apenas el 10% puede soñar con hacer un trabajo a distancia. Es decir, de raíz es un problema de desigualdad social lo que estamos viviendo. Y aquí estamos luchando con una vuelta utópica a la normalidad anterior, totalmente imposible, la búsqueda de unas nuevas normalidades. Yo estoy planteando ahí que es imposible que el mercado ajuste lo que está pasando. Es decir, lo puede ajustar, puede llegar a equilibrar oferta y demanda, pero no logra una distribución incluyente de satisfactores sociales. Estamos reivindicando el papel del Estado. Desmantelamiento del Estado, que digo yo ahí, y estoy siendo muy medido con mis palabras, incluso invocando la austeridad como razón de ese desmantelamiento, es un sueño neoliberal. Y bueno, pues tenemos que apostarle a la fabricación de bienes públicos,
no solamente reductibles a dinero, incluye arreglos organizativos, una revisión de la institucionalidad, la hacendaria, fiscal, una focalización de subsidios, la eliminación de algunos subsidios bárbaros, 400.000 millones de dólares en todo el mundo subsidiando combustibles fósiles, por ejemplo. Es decir, el carbono tiene un precio, pero un precio negativo. Estamos subsidiando las emisiones de carbono que nos están envenenando, por otra parte. Y una intervención, desde luego, democrática para incidir en una reorientación de ofertas, de demandas, de precios, de sistemas de producción y de consumo en un nuevo marco sociopolítico. Reflexiones finales ya para cerrar esta presentación. Miren, la gestión pública de la pandemia actual y la gestión pública del cambio climático está entorpecida por los mismos agentes sociopolíticos, que son los que promueven el negacionismo, la irracionalidad, el desprecio a la ciencia y al conocimiento. Exactamente lo mismo que pasa en el cambio climático está ocurriendo con la pandemia. No, que esto es una gripa, no, que no es para tanto, no, que quién sabe, no, que se va a quitar si nos inyectamos nuestro desinfectante y otras barbaridades por el estilo. Una manipulación de la información. No quiero ser preciso en dónde y cómo, pero hay, en el caso del cambio climático, abiertas campañas de desinformación. A veces no hay más remedio que dar una apariencia cientificista, hablar de unos modelos muy sofisticados que no se someten a suficiente crítica, y la crítica es la razón de ser del trabajo científico. El falsacionismo, que diría Karl Popper, es decir, el intento despiadado de tumbar las hipótesis que se presentan como científicas, demostrar que son falsas. Eso, traducido al nivel político, es un sabotaje inadmisible, pero esta es la razón de ser de la ciencia. Demostrar que algo no funciona. Si no podemos demostrarlo, entonces ese algo se mantiene provisionalmente como una hipótesis científica razonable. La aversión al multilateralismo. Yo me entiendo solo, la ONU no sirve para nada, yo le corto el subsidio a la Organización Mundial de la Salud, rechazo toda globalización, la buena y la mala. Y créanme que pandemias y cambio climático serían buenas razones para inventar la ONU si no existiera. No hay forma de trabajar estos temas en forma aislada. O nos ponemos todos de acuerdo, o lo que pase en un lado del planeta va a afectar a lo que nos pasa en otros. También hay un cortoplacismo, lo que nos preocupa son las próximas elecciones, toda planeación preventiva pues, no tiene mucho viso de viabilidad. Poquitos meses antes de la declaratoria de una pandemia, había todavía recortes en los sistemas de salud, y no solo en el mexicano. En el fondo, un conservadurismo que es una resistencia a los cambios que son necesarios introducir, tanto en los sistemas de salud como en las capacidades de gestión de las emisiones, la capacidad de adaptarnos al cambio climático, etc. Y una priorización del poder económico que a veces parece tener mucho más valor que la vida humana. No se trata de contraponer aspectos humanos, sociales, éticos, si quieren, con los económicos. Se trata de integrarlos en una visión que nos permita manejarnos en todos los frentes. Es decir, un epidemiólogo, para ser bueno, no tiene que ser solo epidemiólogo. Tiene que articularse con otros conocimientos, con otras profesiones más sociales, políticas, económicas,
porque es la integración de todo ello lo que nos puede dar un camino de solución de la pandemia actual y de las próximas, porque esta no es ni la, por supuesto que no es la primera, ustedes saben cuántas ha habido, pero tampoco será la última. Entonces, lo que aprendemos de la experiencia COVID-19 es que es imprescindible enfrentarse con oportunidad, sin demora, a lo que se llaman los cisnes negros, es decir, los riesgos de alta probabilidad, pero no exactamente predecibles en cuanto a la temporalidad, y un alto, elevadísimo impacto. No podemos diferir o caer en la inacción, las respuestas, porque eso es suicida. No es ahorrar dinero, es incurrir en costos inasumibles o en consecuencias socialmente inadmisibles. Desde luego que podemos elegir entre trabajar en un plano científico de manejar la incidencia de contagios para que sea compatible con nuestra infraestructura sanitaria. Podemos invertir todo lo que podemos en la invención de medicamentos. Podemos trabajar en el tema de vacunas. Hay como entre 100 y 150 proyectos de vacuna, algunos por lo menos 8 ya con experimentos humanos. Pero la alternativa de lo que se llama, mal llamado, la inmunidad de rebaño, el herd immunity, pues es equivalente a enseñar a toda una población a nadar por el procedimiento de echarlos al agua y que los que no puedan nadar que se ahoguen de una vez, ¿no? Y que salgan los buenos, los jóvenes, los mejor preparados. El costo incluso económico de esto es suicida, es inadmisible. Entonces, en relación con cambio climático, hay mucha información, ya les mencionaba la información científica, es suficiente para definir la extraordinaria dimensión del riesgo. Hay una movilización global actual, como la hay también en el caso de la pandemia, aunque insuficiente, les decía, y tardía. Y esta década que estamos inaugurando en este año, concluye en el 2030, es nuestra última oportunidad en cambio climático para prevenir los peores impactos que van a ser, en definitiva, todos sumados, mucho mayores que la disrupción del COVID. Y bueno, pues el hecho de que tengamos que lidiar ahora urgentemente con la pandemia y con las implicaciones socioeconómicas gravísimas, se estima que 1/3 del empleo mundial está comprometido, está en riesgo. Imagínense todo lo que esto implica, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la psicología social. Pues no puede ser pretexto la pandemia para decir, bueno, nos vamos a ocupar del cambio climático, pero después, cuando ya tengamos causado esto. Esto es justamente lo que dicen aquellos gobiernos que no tienen el menor interés en atender el cambio climático. Lo toman como un pretexto perfecto. La pandemia es un buen pretexto para no manejar la mitigación y la adaptación. Pero por otro lado, la crisis facilita transformaciones de fondo. Hacemos cosas ahora que no hubiéramos soñado nunca con hacer. Hay una transición ecológico-energética pendiente que no podemos eludir y que tiene que ver con, mencionaba antes, la conservación de ecosistemas, de la biodiversidad, la sustitución acelerada, progresiva, cuidadosa, con una transición justa de combustibles fósiles por energía renovable. Energía renovable, por cierto, a costos cada vez más competitivos. Es decir, la bajada de costos de la energía eólica y sobre todo la fotovoltaica es impresionante. Ahora no hay el pretexto de que resulta muy caro y de que es más barato recurrir a los combustibles fósiles
tradicionales, incluso los más sucios, como puede ser el combustóleo y el carbón. Podemos generar empleos de calidad, podemos reducir emisiones nocivas, podemos mejorar la salud pública y la calidad de vida. Todo esto es lo que está pendiente. Es decir, la caricatura esta que traigo es los planetarios peleándose con la pandemia, con el coronavirus, y el cambio climático, la pelea con cambio climático, esperando aquí para saltar al ring de inmediato, porque este es nuestro gran desafío del siglo. Pues, como decía alguien, en el equipo de Obama, no hay que desperdiciar una buena crisis. Esto es no solamente una calamidad, sino también una oportunidad. Y con ello concluyo esta presentación y espero que haya alguna posibilidad ahora, en los minutos restantes, para desahogar preguntas, reclamos, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Excelente, Fernando. Realmente creo que quedé más impactada después de tu plática con lo que nos acabas de expresar que con las noticias que llegan de los hospitales y lo que vemos es actualmente de tanto paciente tan enfermo y muriendo en los hospitales. Pero esto habla de una crisis, pues, terráquea, ¿no? Si no convertimos esto en, como tú bien dices, en una oportunidad, va a ser una catástrofe. Hay hasta ahora dos preguntas. Una de ellas es relacionada a si ha habido un mejoramiento o una disminución de las emisiones de dióxido de carbono por la cuarentena que se ha dado en todo el planeta. Contesto rápido, sí la ha habido, sí lo está viendo, pero ya lo hubo en la crisis anterior inmediata, que esa sí fue una crisis desperdiciada, no hubo las transformaciones que esperábamos de ella, en la del 2008-2009. Si ustedes ven, tenía la gráfica por aquí, pero no la voy a buscar ahora. Las emisiones tienen una especie de hipo, ahí bajan un poquito, inmediatamente suben y siguen exactamente con la trayectoria que traían. En este caso, el pico es un poquito más profundo, pero apostarle a digamos, al congelamiento de las actividades económicas para abatir las emisiones de dióxido de carbono es inviable. Sí hay una reducción, va a ser muy pasajera, incluso lo más probable es que remonten las emisiones para seguir con la trayectoria que nos lleva no a los 2 grados del Acuerdo de París, sino a más de 3 en la actualidad, de aumento de la temperatura promedio planetaria. Pues esa reanudación de las emisiones posiblemente sea más acelerado que la recuperación económica y social después de la crisis socioeconómica asociada a la atención a la pandemia. Es decir, no podemos apostar a eso. Tenemos que incorporar políticas públicas diferentes, diseños de alternativas estratégicas diferentes. No es congelando la economía tal como está ahora para que una vez que se descongele vuelva otra vez a lo mismo que había, como podemos pensar en soñar en abatir el cambio climático. Muy bien. Hay otra pregunta y un comentario que te van a pedir muy importante. La pregunta es, ¿qué piensas en relación a todo este incremento en la utilización de cloro que se va a los drenajes? ¿Esto va a afectar ríos, mares, la vida marina? Sí, miren, los drenajes ahora están utilizándose incluso por epidemiólogos para entender lo que está pasando en las sociedades. Es como hacer el análisis de excreta humana, de orina, para entender males que no necesariamente tienen que ver con el sistema urinario, ¿no? Vamos a dejar rastro, pero
no llega a ser un problema en sí mismo de salud pública, yo creo, todavía. Es peor de lo que estamos haciendo ahora, pues difícilmente lo vamos a lograr. Estamos echando una enorme cantidad de residuos, especialmente líquidos, pero también sólidos, sin el menor tratamiento y sin el menor cuidado. Es decir, hay un déficit de infraestructura, de plantas de tratamiento de agua impresionante, y de los residuos sólidos, pues bueno, el mar es ancho y ajeno, ¿no? Si todo lo que acabe por ahí, pues como no se va a ver en superficie, pues no va a tener una visibilidad política. Creo que efectivamente hay mucho desinfectante que va a tener un efecto local, especialmente en fosas sépticas, etcétera. Cuando ya se junta todo a nivel de grandes masas, sobre todo en nuestros sistemas sanitarios, donde ni siquiera separamos lo pluvial de las aguas servidas, pues yo diría que va a ser manejable como problema propio. Sí va a ser interesante como medición epidemiológica de cosas que pasan aguas arriba. Gracias por tu respuesta. Y me están solicitando un comentario acerca de la política actual del gobierno mexicano en relación al cambio climático, al problema ecológico. Miren, la política mexicana en relación con cambio climático es muy sencilla, no existe. No he encontrado citas de nuestro principal mandatario en relación con el cambio climático. No sé si es que no le interesa o es que parece secundario en relación con otros problemas sociales que pueden ser compartibles. Lo que a mí me aterra es lo que está pasando ahora de la vuelta a los combustibles fósiles. Eso, estaba yendo ayer mismo una conferencia de Mario Molina, también en el Colegio Nacional, donde decía que era un suicidio inadmisible, ¿no? El volver a reivindicar, por ejemplo, el carbón, cosa que intentó hacer Donald Trump, pero no sale porque los números no dan, porque el gas es mucho más barato que el carbón, y entonces por mucho que quiera defender a los mineros, pues la minería es del carbón, sobre todo pensando en pasta de conchos aquí en México y en los mineros sepultados que finalmente ellos sí los pudieron sacar, en Chile, etcétera, es un anacronismo. Es simplemente porque el ser humano vale menos que un robot. Entonces, pero es un trabajo que podrían hacer perfectamente robots si quisiéramos sacar ese carbón. Lo que yo digo es que no tiene el menor sentido, ni ecológico, ni económico, ni social, ni político, apostarle a la quema de carbón. Y por las razones que decía antes, lo mismo pasa con una transición energética que está quedando trunca por el momento aquí, a menos que haya una rectificación que sería más que bienvenida. Miren, lo que está ocurriendo ahorita es Pemex tratando de extraer más y enfrentándose con unos precios que son ridículamente bajos, aunque ya están empezando a nivelarse un poquito sin llegar a algo que sea viable. Tratando de refinar lo más que se pueda, pero nos encontramos con que de cada barril de petróleo que se intenta refinar o que se refina, pues nos sale el 30% de eso como un residuo que llamamos combustóleo. Y es una verdadera porquería el combustóleo. Antes se estaba usando con las máquinas más burdas digamos, de combustión interna que pueden pensar que haya, que son las máquinas navales, ¿no?
propulsión de barcos, pero ahora recientemente se prohibió internacionalmente el uso de combustóleo. Entonces, pensar que vamos a introducir masivamente un combustóleo que produce a manos llenas Pemex y no sabe ni dónde guardarlo, y mucho menos dónde venderlo, para producir electricidad, es realmente ridículo. La otra cosa que tenemos es, bueno, con la pandemia, con el COVID-19, resulta que baja el consumo de electricidad y nos encontramos con un exceso de capacidad productiva. Se mencionaba, no sé si el número esté muy, porque la información yo creo que no tiene nunca el filtro científico que necesitamos para operar y definir políticas públicas, pero si necesitamos 50,000 kilowatts, megawatts hora, megawatts, en este caso es potencia, no es energía, es potencia. Y estamos con una potencia instalada de 80, bueno, pues ustedes verán que hay un exceso que proviene sobre todo de una nueva incorporación de privados obteniendo energía eléctrica, muchos de ellos con energías alternativas y renovables. Pero eso le hace la competencia a la CFE. Entonces, bueno, tenemos dos posibilidades. O mejoramos la práctica de la CFE para que pueda competir con las energías renovables, que por cierto, en la última subasta de largo plazo de CFE se lograron récords mundiales de abatimiento de costos. El mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en México. Se habían logrado subastas ganadoras con costos de producción de energía eléctrica, concretamente de fotovoltaica, muy por debajo de lo que implica la utilización de combustibles fósiles. Y no me refiero ya al anacronismo del combustóleo, sino incluso al gas natural. Entonces, bueno, o te pones a competir y decir, bueno, lo voy a hacer mejor, y voy a vender mejor y voy a vender más barato, o lo que parece que se está intentando hacer ahora, a raíz del acuerdo del viernes pasado, es prohibir la entrada al mercado de los competidores eficientes y limpios y sustentables y resilientes. Híjole, este es justamente un camino que no nos va a llevar a ninguna parte y que va a contrapelo de lo que los demás países, neoliberales o no, están intentando hacer, que es impulsar las energías renovables, que no son ni socialistas, ni neoliberales, ni nada, son lo que dice el nombre, energías renovables y limpias. Bueno, pues ojalá la realidad acabe imponiéndose y esa transición energética que está pendiente en México no se frustre y no acabe congelada por tiempo indefinido, o por lo menos por lo que queda de sexenio. Creo que los que vamos a salir perjudicados, pues en definitiva somos toda la población, e incluso en términos ya de los acuerdos multilaterales firmados, los perjudicados serán todos los países que van a reclamar, nos van a reclamar, y al final van a establecer medidas coercitivas económicas para que volvamos al redil. Simplemente no es admisible a estas alturas del siglo XXI pensar en que vamos a salir de la crisis quemando combustóleo o sacando más petróleo y quemándolo. Esos anacronismos nos lo va a cobrar la economía mundial. Pero lo que queremos es que no nos obliguen a hacer lo que debemos hacer y lo que resulta virtuoso hacer a la mala.
queremos hacerlo por convencimiento y hacerlo, como se dice, con una transición justa. No podemos cambiar de la noche a la mañana un sistema productivo. La transición energética va a llevar algún tiempo. Hay que hacerla con cuidado. Hay que pensar en los perjudicados, en los que pueden salir lastimados con esa transición. Focalizar esfuerzos para defender sus condiciones de vida, etcétera. Pues muchísimas gracias, doctor Tudela. Realmente esto ha sido una extraordinaria visión de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. ¿El doctor Ponce de León tiene algún comentario? Bueno, pues esencialmente agradecerle a Fernando Tudela esta presentación y quizás nada más preguntando, yo sé que ya se ha referido en repetidas ocasiones, incluso en esta plática, sobre esto. A nivel global, más que a nivel nacional, porque entendemos que a nivel nacional parecería que hay pocas posibilidades de que la política se modifique por lo menos pronto. Tendremos que esperar quizás a las coerciones del exterior para ver qué pasa. A nivel global, ¿percibes que sí hay un interés por modificar las perspectivas de desarrollo económico ante la inminencia del cambio climático? Bueno, hay síntomas muy alentadores, ¿no? Por ejemplo, claro, no, les decía, en Estados Unidos la prevalencia de las políticas de Trump dan poca esperanza para eso. Pero, por ejemplo, la Unión Europea le está apostando abiertamente a una recuperación socioeconómica de la pandemia basada en la atención al cambio climático. Ya es una decisión política tomada muy complicada porque hay algunos países que se resisten a ello. Concretamente me refiero a Polonia y la República Checa, pero en su conjunto los países predominantes, incluso pues Alemania, yo diría que el caso del Reino Unido también está en el mismo, la misma visión, ¿no? Aunque ya no esté como miembro de la Unión Europea. Pero yo recuerdo muy bien los primeros alegatos de la necesidad de enfrentar el cambio climático, formulados con absoluta claridad, provenían de Margaret Thatcher, del núcleo más duro del conservadurismo, del Partido Conservador, y tenía una absoluta clarividencia en relación con lo que había que hacer en cambio climático. Para mí la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es muy clara también. Es una toma de posición respecto a la necesidad de enderezar el maltrato que hemos venido administrando a las relaciones con la naturaleza y con nuestros sistemas de soporte de vida. Hay un montón de asociaciones, incluso muchas de ellas empresariales, que le apuestan a la acción climática. Y en el caso de México, miren, yo a lo mejor soy un optimista irredento, por eso fui 9 años seguidos secretario de planeación. Yo todavía no lo daría por perdido, ¿no? El asunto, es decir, es cuestión de que se entienda las implicaciones de lo que se hace y que se tenga también la disposición de echar reversa a lo que no funcione. Y en algunos casos pues se ha echado reversa a decisiones políticas que estaban muy enraizadas en una ideología para ajustarse a la realidad. El choque de la pandemia, especialmente en el plano económico, social, pues es de tal naturaleza, de tal profundidad, que va a obligar, o sea, ya el Plan Nacional de Desarrollo, no sé si alguna vez tenía mucho sentido, pero ahora ya no tiene, hay que hacer un nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Las políticas específicas sectoriales, que por cierto no han salido los programas sectoriales, a lo mejor qué bueno, porque tienen que revisarse a la luz de la pandemia, del cambio climático, pues todavía no salen esos planes sectoriales, esos programas sectoriales, ¿no? Y yo tengo todavía un hilillo de esperanza de que la realidad acabe por imponiéndose. Porque uno se puede pelear con lo que ustedes quieren y manden, con los adversarios reales o ficticios que quiera uno construir. Pero lo que resulta muy, muy difícil, imposible de pelear es con la realidad. La realidad nos noquea cada vez. Entonces queda todavía mucha cuerda y ojalá la razón se imponga. Yo tengo confianza en la fuerza de la razón, en la fuerza de la ciencia, en la fuerza del conocimiento. Entonces hay que hacer valer. Y en ese sentido yo haría un llamamiento a todos los que están participando en esta transmisión. No he tenido ni tiempo, ni autoridad, ni conocimiento para hacerlo, pero desde su trinchera, todo esto que hemos venido hablando de los maltratos ecológicos, de las perturbaciones impresionantes de los sistemas soporte de vida, del abatimiento de la biodiversidad, de lo que estamos haciendo con las emisiones, tiene, como les decía, les indicaba, una traducción muy rápida en términos de salud humana. Defiendan la salud humana como componente fundamental, básico, orientador de todas estas medidas que hemos estado sugiriendo, platicando, para hacer frente a estas transformaciones inevitables. Su trinchera es la salud humana. Y bueno, pues no hace falta que defiendan las concentraciones de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, etcétera. Pero sí tienen la mejor posición imaginable para llevar la causa de la salud humana en cada una de estos frentes de batalla en los que vamos a concurrir mucha gente. Pero nadie mejor que ustedes para defender la salud humana en todo este tinglado. Muchas gracias. Un cierre maravilloso, porque ya habíamos recibido un mensaje del doctor Dávila, por cierto, que decía apocalíptico. Pero bueno, después de que acabas de hacer este cierre, pues hay esperanza. Hay esperanza de que las cosas mejoren. Hay esperanza de que cada uno de nosotros nos involucremos también y presionemos a nuestros gobiernos, y que, bueno, todo el personal de salud que estamos trabajando ahorita intensamente y con un miedo espantoso, pero protegiendo a los enfermos, pues salgamos de la mejor manera posible para después nos des otra plática en donde toda la situación esté un poco mejor, ¿no, Fernando? Me dará muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, doctor Tudela. Ha sido realmente un honor para la asociación tenerlo como un conferencista, pues, de lujo mundial. Así es que le agradezco mucho. Doctor Poncelio, ¿su último comentario? No, ya, nada más. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Fernando. Todos, y mi agradecimiento a todo el cuerpo médico. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, doctora Baridó, muchas gracias. Gracias.